Vamos a dar inicio a la reunión de hoy mientras se van sumando los compañeros, así no los hacemos esperar. Gracias por acompañarnos. Esto de la tecnología a veces nos trae a mal traer, a pesar de que le ponemos todas las ganas del mundo. Pero bueno, también no deja de ser un sistema que nos permite estar comunicados a todos, cosas que a veces no nos podíamos ver. Les doy la bienvenida a los que se van sumando. Si alguien no me escucha, me hace seña o me escribe por el chat, si puedo administrar esto. Si quieres, Samantha, tú nos vas presentando la reunión de hoy, así empezamos. Bien, bueno, bienvenidos. El Club Rotary Trade Center les extiende una cordial bienvenida a nuestra reunión de hoy, donde tenemos un tema sumamente interesante que nos parece apropiado para este momento. Y hoy estaremos abordando un tema muy importante que suele pasar desapercibido, aunque genera una gran preocupación tanto para las personas como para los sistemas de salud, inclusive a nivel global. Ya hay estudios al respecto y los países están tomando medidas pertinentes para atacar este gran problema. A medida que la pandemia sigue presente en nuestras vidas, los expertos hablan cada vez más de otra pandemia que se está presentando y se refiere a la salud mental, que genera el confinamiento y la crisis de salud pública por toda esta situación del COVID-19. Los efectos psicológicos, sociales e inclusive neurocientíficos del COVID-19 ya están siendo explorados, como les comenté, en diferentes partes del mundo. Y hay muchas iniciativas que están buscando paliar esta situación. Incluso acá en Uruguay, pues hay varias iniciativas que ya están abordando el tema y en esta oportunidad precisamente tenemos uno de esos especialistas que ha estado involucrado en esta iniciativa que tenemos desde nuestro país para abordar el tema de la salud mental. Tenemos la necesidad de mitigar las consecuencias de la salud mental, del estrés que está causando toda esta situación, y como invitado hoy tenemos a Nicolás Vivas, que es psicólogo y que nos va a hablar de cómo podemos mitigar esta situación, el estrés que causa la pandemia, el miedo y todas las consecuencias que se están generando para la salud mental y emocional y psicológica de las personas, y tanto de nosotros mismos como de los grupos vulnerables, las personas que están a nuestro cargo, niños, personas, adultos mayores, y la comunidad a la que nosotros como Rotarios pues nos abocamos a apoyar. Les hablo un poco de quién es Nicolás Vivas. Él es licenciado en Psicología de la Universidad de la República. Tiene 2 posgrados en el área de EMDR, tanto aquí en Uruguay como en Estados Unidos. Actualmente es encargado técnico de la Dirección Nacional de CAVID, que es el Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y Delito del Ministerio del Interior. Ha realizado cursos y especializaciones en varios países como Argentina, España, Cuba y también ha tomado cursos con el expresidente de la Academia de Suicidología de Estados Unidos, entre otras especializaciones. Nicolás es un estudiante avanzado y se preocupa por mantenerse actualizado y estar al día con todas las problemáticas de salud psicológica que acontecen a nivel mundial. Y por eso pues lo tenemos como invitado especial hoy, como orador, para que nos aborde el tema de la salud mental y psicológica en tiempos de pandemia y COVID-19. Luego vamos a tener un ciclo de preguntas y respuestas. Él va a estar hablándonos durante unos 20 minutos, unos 30 minutos aproximadamente, de manera que las preguntas que vayan surgiendo de parte de ustedes pueden ir escribiéndolas en el chat. Yo voy a estar tomando notas y en el ciclo de preguntas y respuestas pues estaremos haciendo este ciclo para responder la mayor cantidad de inquietudes que ustedes tengan. Luego pues tendremos unas palabras de nuestro presidente,
del Club Rotary Trade Center Montevideo, Liber Trindade, y pues vamos a estar dándole los contactos y Nicolás pues podrá atender inquietudes de ustedes aquí o a través de su correo electrónico que les estaremos dando también a través del chat. Si el presidente tiene algunas otras palabras de bienvenida, podemos entonces perfecto, pasarle la batuta. Vamos a lo que todos están esperando, que es escuchar a Nicolás, así que gracias por acompañarnos, Nicolás, te damos la bienvenida, el micrófono es tuyo. Buenas, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Perfecto. Perfecto. Bien, primero que nada agradecer a ti, Samantha, a Liber, a toda la gente del Club Rotario Trade Center y a todos los rotarios y no rotarios que estén mirando. Y luego, como bien decía Samantha, sí, en esta época de pandemia han aumentado los casos de temáticas relacionadas a la salud mental, y más allá de las estadísticas, uno que trabaja en esto, donde lo puede ver, es en el teléfono, que el teléfono está sonando mucho más que antes, y también le sucede a otros colegas. Desde que comenzó, por allá por marzo, en Uruguay el tema de la pandemia, sobre todo en la etapa de donde no se podía salir del hogar, donde se recomendaba mantenerse aislado, ahí mucha gente empezó a tener varios temas relacionados a salud mental. Ya de por sí, Uruguay es un país que tiene unos niveles preocupantes, por ejemplo, en suicidios, por ejemplo, en personas que toman psicofármacos, y obviamente la pandemia lo que hace es aumentar lo que se llama estresores. Estresores es aspectos o situaciones que nos estresan aún más. Entonces, un poco como bien es el nombre de la charla, lo que vamos a ver hoy es algunas herramientas. No sé si me siguen escuchando ahí. Realmente, dale, tranquilo. Bien. Algunas herramientas para mantener la salud mental de la mejor manera posible. Lo primero que tenemos que saber, como mencionaba recién Liber y Samantha, es que la gente cree que el estrés de por sí es algo malo, y el estrés en realidad es algo necesario para el cerebro. Y lo vamos a explicar durante la charla de la manera menos técnica posible para que se pueda entender bien. ¿Por qué decimos que el estrés es necesario? Hay muchos aspectos de la vida que necesitamos estrés. Pensemos, vamos a cruzar la calle y aparece un ómnibus que nos toca bocina, que nos está por pisar. Si el cuerpo no se estresara, no se generan los mecanismos físicos para, por ejemplo, huir de la situación, o el estrés a veces nos ayuda también para pelear ante ciertas situaciones. Tenemos un examen o una entrevista de trabajo, el cuerpo nos genera ese pequeño estrés que lo que hace es motivarnos, activarnos. Eso es bien importante. El problema del estrés se empieza a generar cuando se da lo que se llama que la resistencia del cuerpo se vence. El estrés es de tanta intensidad y tan repetitivo que la resistencia normal del cuerpo se vence, y ahí empiezan a aparecer una cantidad de problemas. Bien. Sí. Sí. Tranquilo, sí. Te quedó un micrófono ahí, pero dale, ¿Se tranquilo. escuchan algunos otros micrófonos? Sí, ya lo estamos apagando. Bien, entonces el problema del estrés empieza a generar cuando es demasiado y con una intensidad elevada. Para eso, nosotros lo que podemos hacer es generar herramientas que es lo que se llama de prevención o de promoción de salud. Entonces, en este punto, una cosa que es bien importante es tener en cuenta lo siguiente. La gente muchas veces toma la salud mental como algo separado del cuerpo o de los aspectos físicos del cuerpo. Y hay una frase que a mí me gusta mucho. Les pido ahí si pueden apagar los micrófonos. Estoy tratando de apagarlo, Alfredo, que se le activó. Ahí te lo apagué, si no te va a matar el estrés a vos y lo ponemos en práctica. Después conversamos con Alfredo, si quieres. Tranquilo. Bien, entonces, decíamos que algo importante es algunos aspectos de prevención de estrés o herramientas, que son las que vamos a ver hoy, para tener esto que se llama promoción de salud. Y en psicología, sobre todo con la lluvia de libros de autoayuda y de gurús que hay por todo el mundo, siempre es importante
decir que con estas herramientas no es que vamos a tener una salud mental óptima, sino que ante los posibles perjuicios de estos estresores nos vamos a afectar un poquito menos que si no tuviéramos estas herramientas. Entonces la frase que yo le decía que es muy interesante es muy difícil tener salud mental si no tenemos salud cerebral primero. El cerebro es el soporte físico de la mente, y ¿de qué manera se cuida este soporte físico? Bueno, de la misma manera que se cuida, ya tenemos unos puntos, y yo les comento que ante cualquier información que ustedes quieran, pueden pedir tanto a Liber como a Samantha, o enviarme a mi mail, que se lo podemos ofrecer, y esta información se la podemos dar por escrito. Pero vamos a los puntos para cuidar la salud cerebral. Esos puntos los hemos escuchado en otros lugares, y parecen más sencillos de los que son, en realidad, que son los siguientes. Recordemos, soporte físico de la mente, el cerebro. Antes de tener salud mental, tenemos que tener salud cerebral. Para ello tenemos que tener en cuenta estos aspectos que son actividad física, alimentación. Ahora los vamos a ir hablando de a uno, pero actividad física, alimentación, ocio, vínculos, descanso, y este es un punto de los menos conocidos, que es disfrutar el presente, ¿tá? Sobre todo relacionado con esto de la pandemia. La pandemia, ¿qué es lo que generó? Un mayor miedo en las personas, mayor ansiedad, preocupaciones que antes no habían, y algo importante antes de empezar a hablar de los puntos es tener mucho cuidado. Este es un punto que se le agrega con la sobreinformación. Está probado que el cerebro sometido a información negativa constantemente genera estados emocionales negativos, ¿no? Deporte. Empezamos a hablar de deporte, y obviamente yo no soy profesor de educación física, pero lo que está probado, más que probado, es que algo de actividad física en el día, entre 20 y 40 minutos más o menos, o 3 veces a la semana, tiene un efecto, se le llama de ansiolítico en nuestra mente. Tiende a relajarnos, tiende a desestresarnos, libera tensiones, aleja pensamientos catastróficos, entre muchos otros beneficios. Después, con respecto a la alimentación, es importante siempre consultar con los profesionales de cada área, pero algo que es bien sencillo, para hacerlo fácil. Estos alimentos que voy a mencionar son los más perjudiciales para los estados emocionales, que son azúcar refinada, alimentos procesados y ultraprocesados, carnes procesadas, grasas de mala calidad, alimentos con exceso de químicos y los refrescos azucarados. Muchas veces vienen personas a la clínica, a la consulta, y nos dicen que se sienten mal, pero nosotros indagamos en su entorno y en la manera que proceden de su conducta, y vemos que todo se da de manera correcta, de manera saludable. Pero el área de la alimentación, al ser mala, impide, hagamos lo que hagamos con otros aspectos de salud mental, que la persona se sienta bien. Recordemos que el alimento es lo que va a nuestra sangre, y esos nutrientes después andan por todo el cuerpo, por nuestro cerebro, por nuestros órganos. Es imposible sentirnos bien si comemos mal, ¿no? Esto es como siempre decimos en la consulta, porque a veces la gente se preocupa de tener que hacerlo con una disciplina súper estricta. No es hacer deporte como un profesional todos los días, ni comer de una manera perfecta todos los días. Es simplemente tener un equilibrio y lograr generar cierta actitud o ciertos hábitos relativamente saludables para poder sentirnos mejor. ¿Me siguen escuchando bien? Sí, te escuchamos. Perfecto. Ahora vamos con un punto que en la cultura occidental, Europa, América del Sur, Estados Unidos, es un punto polémico porque no se lo toma con la debida importancia que se lo debe tomar,
Sí, en países del mundo oriental como China, Japón, en esos lugares este punto es mucho más tenido en cuenta que en Uruguay, por ejemplo, que es el ocio. Voy a poner un ejemplo de charla de personas para que nosotros veamos cómo el tema del ocio está mal visto en Uruguay. Si alguien te pregunta qué hiciste ayer y vos no hiciste nada, te genera cierta culpa decir, no, ayer no hice nada. No lo tomamos como el descanso y el ocio un aspecto que sea sanador y que sea reparador para ciertas zonas del cerebro, que sobre todo con el tema de la productividad, están sobresaturadas. Tenemos también que pensar siempre en lo que es el equilibrio. Un exceso de ocio genera lo que se llama estrés negativo, un estrés por no tener ningún tipo de motivación. Pero un tiempo de ocio es fundamental para tener una buena salud mental. Miren los factores sí que tenemos más defensas. Pensemos en lo que tiene que ver con la pandemia, con los virus. Qué importante es tener más defensas. Entonces, tiempo de ocio mejora el sistema inmune, reduce niveles de estrés, mejora el sueño y ayuda en la concentración. Irónicamente, somos mejores productivamente si tenemos ciertos tiempos de ocio equilibradamente. Este es un punto muy importante, que es el ocio. Obviamente, decimos, estamos abiertos a profundizar en cada uno de los puntos, pero hoy lo íbamos a hacer a modo de resumen. Otro aspecto muy importante que también no se lo valora con la debida importancia es el tema de los vínculos. Es importante mantener y cuidar los vínculos sanos, y muchas veces nosotros, cuando hablamos en la clínica con personas, vemos que tienen ciertos estados emocionales no saludables porque mantienen innecesariamente vínculos que no son sanos para ellos. Entonces se ve un avance en la salud cuando la persona empieza a analizar los ciertos tipos de vínculos, y a ver, la resolución de esto es sencilla: intentar estar más tiempo y acercarnos y cuidar a los vínculos que nos hacen bien, a los vínculos sanos, y dentro de lo posible, porque decimos de lo posible porque a veces hay vínculos que no son sanos que nosotros no podemos eludir, pero dentro de lo posible, alejarnos o reducir el contacto con aquellos vínculos que no nos hacen bien. ¿Cómo sabemos qué vínculo no nos hace bien? Sencillo. Usted está conversando con una persona y cuando la persona se retira, uno percibe que queda en el cuerpo cierta energía. A veces yo converso con una persona y quedo motivado, quedo contento, quedo entusiasmado. Eso es un vínculo que me hace bien. Y a veces yo converso, estoy un tiempo con una persona y cuando la persona se retira yo me doy cuenta. Eso que dicen, me absorbió la energía, me chupó la energía. Esos son vínculos que no nos están haciendo bien. Es importante a veces en una hoja, ¿no? Estos vínculos, estas personas no me hacen sentir bien y estos me hacen sentir bien. De los que no me hacen sentir bien, yo puedo reducir el contacto con alguno de ellos solamente con esta herramienta. Van a ver, yo les aseguro que genera un cambio en los estados anímicos. Ese es el punto vínculos. Otro punto importante, muchas veces los vínculos sanos y los vínculos saludables nosotros los damos por sentado, siempre van a estar ahí, eso es un error. Entonces los vínculos buenos que nos hacen bien, tenemos que cuidarlos para poder mantenerlos. Nos cuidamos a nosotros y los cuidamos a ellos. Acá hay unos tips para cuidar vínculos sanos que son cuidar nuestras palabras, y hay una frase que es interesante que es: la lengua no tiene huesos, pero es lo suficientemente fuerte como para romper un corazón. ¿Qué significa eso? A veces uno no valora o no analiza o no le da importancia a las palabras con las que uno se expresa hacia otra persona. Y esto que parece algo simple, no es simple cuando uno en la clínica, en la consulta, tiene personas que hace años que no se hablan con un hermano,
con un padre, con una madre, pero queriendo hablarse, extrañándolo. Porque es distinto cuando se analiza que ese vínculo no es bueno y la relación se corta conscientemente. Pero hay veces que las relaciones se desgastan por no tener un cuidado en la comunicación. Y eso realmente es una pena porque las personas sufren mucho cuando por problemas de comunicación se dicen cosas o se hacen cosas que lastiman al otro y entonces se pierde esa relación. Vínculo sano. Bueno, intentar resolver los malos entendidos con personas a las cuales nosotros apreciamos, dedicar tiempo, sobre todo en los malos momentos, casi siempre hay más personas, pero en los malos es como un filtro. En el momento malo se ve la persona que realmente nos quiere cuidar y le interesamos. Muy bien. Y después, importante identificar cuando la relación no es sana. Si hay peleas constantes, amenazas, violencia, ahí la relación no está siendo sana y es importante evaluar si es posible cortar esa relación, ¿no? Otro de los puntos que hablábamos recién es el descanso. Pensemos que nosotros de noche, cuando dormimos, no estamos descansando el cuerpo. Lo que se descansa es el cerebro, la mente. De noche cuando dormimos, lo que hace el cerebro es apagar ciertos sectores del cerebro para que se recarguen, para que se recompongan. Y obviamente si nosotros no dormimos bien, ese soporte físico de la mente no va a funcionar y no vamos a tener salud mental de ninguna manera. Entonces, poder tener un buen descanso es fundamental. Hay muchísimas personas que tienen problemas para dormir. Esto es algo que en la terapia se puede solucionar cambiando ciertas conductas o hábitos, pero yo les voy a decir algunos tips. Para muchas personas funcionan. No cenar ni consumir alimentos muy pesados, muy procesados después de las 8 o 9 de la noche. Esto para los que tienen problemas para dormir. Reducir consumo de cafeína, refrescos, azúcares, mate, por ejemplo, de noche, para los que tienen problemas de dormir. Hay gente que toma mate a las 11 y 11:30 está durmiendo sin ningún problema. Y reducir aquellos aspectos que son sobreestimuladores. Televisión, celular, tablet, radio. Eso, las personas que les cuesta dormir, ponerse con estos dispositivos un tiempito antes de dormir, evidentemente va a dificultar dormir, ¿no? Este es otro de los puntos que es uno de los más complejos y lo vamos a intentar resumir, que es el de disfrutar el presente. ¿Por qué este es uno de los puntos más complejos? Porque es uno de los puntos donde las personas fallamos más. ¿Por qué fallamos más? Bien, por lo siguiente. El cerebro automatiza nuestra manera de ser. ¿Esto qué significa? El cerebro funciona, esta es una parte muy técnica, pero el cerebro funciona, neuronas se tocan químicamente o eléctricamente, entonces cuando nosotros hacemos o pensamos siempre de la misma manera, se generan caminos de neuronas. Esos caminos se llaman mapa de pensamiento, se hacen fijos, se hacen estáticos, entonces nosotros después lo que pasa es que quedamos presos de nuestro propio pensamiento. Eso nos genera como vivir de una forma de piloto automático, ¿no? Entonces, para esto, las personas que siempre están preocupadas por el futuro, por los proyectos, por los miedos, por las cosas que podrían pasar, el riesgo es que se automatice a vivir de esa manera. ¿Me escuchan hasta ahora? Dale bien, vamos arriba. ¿Bien? Bien. Entonces, si nosotros funcionamos siempre de esa manera, el riesgo es no poder dejar de ser así, ya que nuestros cerebros generó esos caminos fijos de nuestras neuronas, de nuestra forma de pensar, pero hay herramientas para romper esos caminos y generar, poder disfrutar del presente. Esas herramientas es la atención, ¿bien? Si nosotros logramos entrenar nuestra atención, por ejemplo, hay gente que se sienta a comer
y es como que ni se dio cuenta que comió. Entrenar la atención, ¿cómo es? Concentrarme en mis sentidos, por ejemplo, el color de la comida, el sabor, el aroma, esas pequeñas cosas que parecen una tontería, si las hacemos en varios momentos del día, en varias situaciones, lo que sucede es que nuestro cerebro logra vivir más en el presente, disfrutarlo, y esto lo que hace es, le da descanso a las zonas del cerebro que se preocupan por la productividad, por el futuro, por los miedos, por las cosas que puedan salir mal. Pensemos qué tan importante es esto en este tiempo de pandemia, en el cual todo el tiempo estamos recibiendo información catastrófica, de cosas que pueden pasar en el futuro que son terribles. Quizás pase algo terrible en el futuro, pero es mucho mejor de hoy hasta ese momento que pasó algo terrible en el futuro, poder vivir, poder disfrutar, poderme sentir bien, poderme divertir en algunos momentos del día a día. Igualmente, si algo negativo va a llegar de la misma manera. Esto nos permite disfrutar del presente, desestresarnos, entre los beneficios que tiene. De nuevo, ¿no? Aumenta el sistema inmune, desestresa, funciona como ansiolítico. Hay una forma de meditación que se llama mindfulness, que está muy en auge en Latinoamérica, que lo que hace es, toma este concepto de poder disfrutar el presente y lo entrena. Entonces, recordamos los puntos para prevenir, para mejorar nuestra salud, tener preocupación por el deporte, por la alimentación, por el ocio, por nuestros vínculos, por el descanso y disfrutar el presente. Hay muchos factores que nos van a estresar, pero con estas herramientas nosotros lo que hacemos es que nos afecten un poco menos. De esa manera aumentamos lo que se llama resiliencia. En psicología, la resiliencia es la capacidad de las personas para adaptarse a una situación negativa. Lo que se intentó hacer es un poco un resumen, y obviamente hay aspectos que se pueden profundizar, que estoy más que a disposición para ofrecer información escrita, o consultas. Ahora creo a una parte de preguntas, ¿no? Así que cedo la palabra a los oradores. Creo que Samantha va a ser la mediadora en este momento. Te cedo la palabra. Bien, muy claro estas recomendaciones que parecen lógicas, pero que no siempre tenemos a mano o presente, ¿no? Para cuidarnos y para cuidar a las personas que tenemos cerca. Antes de comenzar el ciclo de preguntas, que pueden escribirlas en el chat si gustan, las inquietudes que tengan, con respecto a nuestro cuidado personal, con respecto al cuidado de las personas que tenemos cerca, bien sea nuestros familiares, niños, personas en edad adulta, mayores, pueden escribirlas con confianza por acá por el chat. Mientras quiero saludar a algunas personas por aquí de las cuales tengo datos, a Etel Flores, nos visita de Rotary Club Maldonado, bienvenida. Sara Nemoy de Rotary Club Uruguay, igual a Cecilia Rienzi, gracias por acompañarnos, Cecilia, del Club Uruguay también. Carlos Rodríguez nos visita de Club El Reducto, acá en Montevideo, y hay muchas otras personas, pero no tengo los clubes. Si quieren me lo escriben por acá para que podamos hacerles el saludo formal desde la plataforma. Bien, por acá Carlos Salvadori nos pregunta ¿cómo influye el estrés a los que contamos más de 60 y cómo a los niños en edad escolar? Nicolás. ¿Te animás a repetirme la pregunta? Que se cortó. Carlos Salvadori nos pregunta ¿cómo influye el estrés a los que contamos más de 60 años y cómo a los niños en edad escolar? Bien. Algo muy bueno
del cerebro y cada vez más estudiado es que es plástico, se puede modificar. Obviamente, esta forma de nuestra mente de automatizarse, cuanto más grandes somos, más rígida es. Pero está probado que a la edad de 60 o más, con ciertos pequeños cambios en los hábitos, en un tiempo aproximado de 2 meses, incluso algunos son más precisos, hablan de 66 días, se ve como en los cerebros, en los estudios, radiografías, se empiezan a generar y activar nuevas zonas del cerebro. Esto, a modo de resumen, es que la edad no es una excusa, digamos, para no poder incorporar hábitos saludables, incorporar nuevas actividades o nuevas formas de pensar. Recordemos esto, nuestro pensamiento generan químicos y esos químicos son los que acumulados generan emociones, generan sensaciones. Entonces, qué importante es cuidar mucho nuestra manera de pensar. ¿Tá? A los 60 no hay ningún problema en intentar hacer esto. Y obviamente, cada persona tiene aspectos que lo estresan, que a otra persona pueden no estresarlos. Entonces, a la persona que tiene 60 años hay que ver cuáles son los aspectos que lo estresan más y trabajar en ellos. Estas herramientas que vimos hoy son para cuidar el cerebro. Si las usamos, si las utilizamos, nuestro cerebro va a estar más fuerte y va a ser mucho más sencillo trabajar en aquellos estresores, en aquellos aspectos que nos estresan. Y con los niños, mucho más sencillo el tema de las modificaciones en las conductas, porque es un cerebro más que se está desarrollando, ¿no? Espero haber sido bastante claro en eso. Si les parece, continuamos con otras preguntas. Sí, gracias. Pues sí, hay muchas cosas que podemos hacer y hay mucha lectura en internet, ¿no? Lo importante es poder determinar cuál es la lectura apropiada, porque hay información demasiada, entonces a veces no sabemos distinguir cuál información es pertinente y cuál es simplemente información que no nos ayuda mucho. Bien, ¿Me dejás Sara comentar Lemoy. algo con respecto a eso? Sí, por favor. Mira, Samantha, eso que mencionás es súper importante, porque en lo que es salud mental, en Internet hay una cantidad de información muy buena, pero hay una cantidad de información que puede ser nociva para la persona. Se toman los aspectos de la mente como algo que la propia persona puede modificarlos todos, y no es así, porque vos a una persona que sufre de ansiedad, por ejemplo, no le podés decir, vos tenés que tranquilizarte, vos tenés que hacer esto o lo otro, porque lo que tiene la persona es muchas veces un tema físico, un tema de que su cerebro genera un exceso de adrenalina o un exceso de ciertos neurotransmisores que no hay nada que la persona pueda hacer muchas veces, ¿no? De forma tan rápida. Entonces la persona a veces lee o recibe recomendaciones que lo que hacen es que se sienta más culpable, porque dice, pero ¿será porque yo no le pongo ganas? ¿Será porque yo no estoy haciendo lo suficiente? Y en realidad esto solamente pasa con temas de salud mental, porque vos pensás que una persona que se quiebra el brazo, nadie le va a decir, vos tenés que ponerle más ganas a solucionar tu lastimadura. Esto solo pasa con la salud mental. Lo mismo a alguien que tiene depresión, cuando se le dice, tenés que meterle ganas. En realidad es un tema del cerebro, que hay algunos aspectos que no funcionan bien, y hay que tener mucho cuidado con lo que se lee y con los consejos que uno recibe cuando no son consejos serios, ¿no? Y científicos. Sí, muy por esto lo de buscar fuentes confiables Sí, hay y muchos. los portales de las organizaciones de salud mental, de psicología de cada país, generalmente tienen información confiable. Hay videos de la Organización Mundial de la Salud que tienen recomendaciones como las que nos ha dado Nicolás hoy y que son sencillas de entender, incluso para niños.
Es cuestión de buscar fuentes confiables, no hacerle caso a todo lo que sale por ahí. Bien, quiero compartir de Sara Nemoy, que nos dice que es muy interesante todo lo dicho, nos da las gracias y dice, ¿alguna idea de cómo mantener los vínculos con los adultos mayores cuando están aislados por el COVID? Sí, eso es algo que en esta época de pandemia se ha estudiado mucho, y, por ejemplo, se ha estudiado el efecto de las videollamadas o de las llamadas por teléfono. Tienen un efecto similar que la presencia física. No es igual que la presencia física, pero entre cero contacto y contacto mediante videollamada, mediante llamada telefónica, es muy positivo que nosotros podamos generar con las personas mayores instancias de comunicación, y si no pueden ser de manera presencial, de manera telefónica, de manera de videollamada, de manera de cartas, de manera de un obsequio. Hay muchas maneras en las cuales uno se puede comunicar con personas mayores cuando no puede ser de forma física. Y eso es muy positivo, ¿no? Genera buenas sensaciones para los adultos mayores. Sí, menospreciamos un poco las llamadas y las videollamadas, pero hoy día vemos la importancia de tenerlas. Inclusive las personas, claro, yo que vengo de Venezuela y tengo familia regada por todo el mundo, hoy día la llamada ha hecho que se mantengan los vínculos. Si funciona así, pues también funciona para las personas que aunque estemos cerca o dentro de la misma ciudad o país, pues podamos tener una comunicación frecuente. Exacto. Saludos a Ariel Tenorio. Dice, más que pregunta, mis felicitaciones y agradecimientos a Nicolás y los organizadores. Destaco lo de los tips de los vínculos. Sí, los vínculos es una de las cosas creo que más importantes para contrarrestar los efectos negativos en la salud mental de toda esta situación pandémica. Felipe Caorsi, excelente exposición. Nicolás pregunta, ¿qué corrientes manejas? ¿Recomendás terapias cortas, no freudianas para temas puntuales? Bien. Voy a contestar la primera y después la de Felipe. Los vínculos, cada vez que se empieza a estudiar más, cada vez se ve que es más importante los vínculos. Los vínculos sanos son terapéuticos, los vínculos sanos curan enfermedades literalmente. Y no solo entre humanos, ustedes piensen que hay equinoterapia, por ejemplo, que hay terapias que sanan del vínculo del hombre con el animal, del vínculo del humano con el animal. Los vínculos son súper importantes. Si nosotros no tenemos buenos vínculos, es mucho más difícil recuperarnos de situaciones adversas. Entonces los vínculos, mucho más que importantes, súper importantes. Eso quería aclararlo nuevamente porque pienso que es pertinente. Y después la de Felipe, a mí me encanta el conductismo, siempre me sentí cómodo porque el conductismo y el EMDR son las terapias más estudiadas, más probadas, más, yo le llamo científicas, y eso a mí me da tranquilidad transmitirlo, porque yo no puedo transmitir algo si yo no estoy 100% convencido, siento que no estoy haciendo un bien, porque no me da confianza. Conductismo, EMDR, ahora estoy deseando quedar en una maestría que me anoté de ciencias cognitivas, apuntado todo a lo mismo, a generar herramientas de salud y de tratamiento, herramientas probadas y de efectividad. Es eso. Un poco Bien, para contestar la pregunta. Sí. Nicolás, para los no psicólogos, ¿podrías en palabras sencillas decir qué es conductismo, qué es EMDR
y Sí, sí. de qué se trata. Uno se malacostumbra a los ámbitos y pido disculpas por no aclararlo. El conductismo es, y les cuento cómo empezó, que es interesante. Empezó por un hombre que se llama Pavlov, que lo que hacía era sonaba un silbato y le daba comida a un perro. Sonaba el silbato y le daba comida a un perro. A la tercera, cuarta, quinta vez, simplemente con sonar el silbato, los perros ya estaban, digamos, en una actitud de esperando la comida. Esto es cómo inicia el conductismo, que lo que es la conducta, la ciencia que estudia la conducta humana. Entonces, a partir de ahí se empezaron a generar una cantidad de herramientas de modificación de conducta, y la conducta, modificándola, modifica nuestras emociones. Y hay una cantidad de herramientas. Es muy interesante cómo aplicar el conductismo, por ejemplo, en la crianza. Si imaginemos, un niño se porta mal y yo le doy un premio, estoy incidiendo en que su conducta se mantenga. Si un niño se porta mal y yo no le doy un premio y le retiro, por ejemplo, estoy incidiendo. Lo mismo para una conducta positiva. Si yo doy un reconocimiento cuando la conducta es positiva, la fomento. Y voy a contar algo que es gracioso, pero pensemos, el presentismo laboral es conductismo. Eso es intentar generar una conducta de no faltar al trabajo a través de un refuerzo positivo. El conductismo está en todos lados. Y es interesante aplicarlo en las terapias, ¿no? Ahí, sí. Bueno, está. Mientras tanto escucho al psicólogo, porque total para escuchar. Sí, te espero acá. Bueno, por ahí, eso que es el conductismo, y EMDR es, en español, es la desensibilización de traumas que ha vivido la gente mediante el movimiento ocular. Esto que suena medio mágico es súper probado y es la terapia más recomendada por la Organización Mundial de la Salud para los eventos traumáticos. Entonces, bueno, yo que trabajo mucho con violencia, con eventos traumáticos, aplico eso, cuando el trauma se mantiene y no se logra trabajar con ninguna de las otras terapias. Espero haberlo aclarado brevemente. Sí, es un poquito de orientación para saber de qué se trata, ¿no? Bien. Interesante toda esa temática de todo lo que se ha estudiado a nivel de psicología y cómo la ciencia de la conducta y la mente puede ser tan amplia y tan fascinante. Bienvenida Olga Sánchez Llamosa de Riviera Fortín. Gracias por acompañarnos. Tenemos una pregunta de Ariel. Dice, tal vez, una pregunta, ¿cómo ayuda a los de nuestro entorno a entender la importancia de la salud cerebral? ¿Cómo ayudamos a que el entorno entienda eso? Lo podemos hacer mediante el aviso de lo que puede pasar si no lo hacemos. Por ejemplo, nosotros, por nuestra forma de pensar y de actuar, podemos fomentarnos enfermedades a nosotros mismos. El estrés nos da avisos que si nosotros no escuchamos, esos avisos aumentan de intensidad. Un aviso de estrés puede ser dolor de cabeza, dolor de espalda, problemas para dormir, pero si nosotros no escuchamos al cuerpo, que es muy sabio y por algo nos está avisando con estos síntomas, los síntomas aumentan de intensidad. Eso que puede ser un dolor de cabeza nos está avisando que hay ciertas situaciones o aspectos que nosotros no deberíamos hacer más, nuestro cuerpo nos está avisando,
pero si nosotros no lo escuchamos, esto que empieza por un dolor de cabeza puede terminar en una diabetes, suena exagerado, pero está probado, y con los años puede terminar en una enfermedad, como puede ser una enfermedad cardiológica, puede despertar cierto tipo de cáncer, que uno dice, el estrés puede despertar cáncer. Obviamente no esta semana y no en 2 semanas, pero si nosotros vivimos una situación de estrés intenso y repetitivo durante muchos años, está más que probado que se pueden generar enfermedades que se despiertan motivadas por el estrés, justamente. Entonces, eso, contárselo al entorno, supongo yo que a las personas le interesará cuidar su salud. Y después, esto es en base a lo negativo. En base a lo positivo, nosotros aplicar estas herramientas nos va a hacer lo más importante, creo yo, que es vivir lo más felices posible. Sentir bienestar, sentir tranquilidad, sentir la mayor paz posible. La paz, la tranquilidad y la felicidad son estados dinámicos. A veces las tenemos y a veces no, pero cuanto más la tengamos, mucho mejor. Sí, gracias. Sobre todo los rotarios que trabajamos con las comunidades y queremos pues compartir el interés por el cuidado mental a nuestros vecinos, a las personas que apoyamos. Es importante tener esta información clara y bueno, poder hacer contacto con las organizaciones o los especialistas que pueden aportarnos información cuando no la tenemos a mano. Entonces, gracias por eso. Saludos, Carlos Rodríguez del Reducto nos pregunta, tengo mi madre de 82 años, la cual con la pandemia está muy estresada y de a poco he ido cambiando esa situación, pero ¿qué más puedo hacer? Yo creo que reforzar un poco las recomendaciones que ha hecho Nicolás sobre los vínculos y las conexiones, pero podrías reforzar, ¿no? Se cortó ahí la pregunta. Sí, Carlos se preocupa qué más puede hacer por la situación de aislamiento con su madre que tiene 82 años y pues con la pandemia ha estado un poco estresada. ¿Sí se escuchó, Bien. Nicolás? Sí, creo que entendí la pregunta. Lo que puede hacer con su madre, además de estas herramientas que hablamos hoy, es utilizar otra que es muy importante y muy efectiva, que es la atención. Seguramente se puedan pensar actividades, situaciones, vínculos en las cuales ella pueda poner su atención. Si no tenemos aspectos positivos en los cuales ponernos nuestra atención, el cerebro empieza, es como un sistema de defensa, a preocuparnos solamente por los aspectos negativos. Muchas veces la gente mayor que no tiene vínculos cercanos o que no tiene muchas actividades, sus principales actividades son los noticieros, la radio. Entonces eso es riesgoso porque genera una forma de pensar como más catastrófica, más del tipo ansioso. Entonces mi recomendación es, si pueden fomentar que ella tenga actividades, si pueden fomentar que ella tenga relación con buenos vínculos, es lo más saludable que se puede hacer por ella. Y actividades pueden ser de cualquier tipo, desde juego de mesa hasta mirar novelas por la computadora, hasta cocinar, hasta aprender algo nuevo. Cualquier actividad que genere que la atención esté situada en eso y que sea algo agradable para la persona. Eso a largo plazo es un cambio rotundo en la salud mental de ella. Y cualquier cosa, si no mejoran, estoy a las órdenes. Podemos pensar algo más específico. Claro, sí, esa es la idea, poder además tener contacto con especialistas que nos puedan orientar, porque no las sabemos todas, ¿no? No sé si Liber quiere, dice, me anoto para consultar, si quieres Bien. comentar algo, hacer una pregunta en vivo. Sí, correcto.
Nicolás, cuando empezamos a pensar en este ciclo de charlas, uno de los temas que había puesto arriba de la mesa era justamente el tema de los suicidios que afectan a todas las edades, no la gente mayor específicamente, los niños, en todo el rango etario están estos temas. Y una reflexión o algo que me viene a la mente es aquel audio que escuchamos cuando estamos en un avión antes de despegar, cuando habla que en caso de accidente caerán las mascarillas y que te coloques la máscara primero antes de colocársela a los niños y a quienes tengan dificultades. Yo creo que esta charla busca un poquito ese ejemplo, ¿no es cierto? Que nosotros podamos ponernos esa mascarilla a tiempo para tirarle una mano a quienes están en otra situación, porque en definitiva analizar esto, tener la capacidad de entender que la mente tiene un montón de vericuetos, nos va a ayudar a poder tender puentes, a pensar como clubes rotarios cómo ayudar hacia adentro, porque necesitamos ayudar a nuestros compañeros hacia adentro que sabemos que también la pasan mal, porque somos un grupo que no escapamos a la realidad del país, y el tema es cómo nos planteamos acciones de club hacia afuera para poder ayudar. Eh, y aparte en un tema tan sensible, porque son como hilos invisibles, o sea, cuando hablan de aprender en YouTube y yo lo pongo en construcción, veo tantos errores u horrores que se enseñan y uno es capaz de verlos porque es algo visual. Ahora, con la mente son hilos invisibles que me imagino que son mucho más complicados. Así que está bueno todo lo que nos venís aportando y ojalá lo tomemos como esa oportunidad de esa mascarilla que comentaba. Gracias, Nicolás. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y la verdad que el trabajo de los rotarios es no solamente importante, sino admirable para mí, por eso yo quedo a las órdenes para todo lo que precisen y es un poco como vos decís, esto es intentar ayudarnos entre nosotros porque cuanto mejor estemos, cuanto mejor sea nuestra versión, más vamos a poder aportar a los demás. Les agradezco, Samantha, Liber, el Club Rotario Trade Center de Montevideo, todos los rotarios, quedo a las órdenes y muchísimas gracias. Bueno, no hemos terminado. Ah, bueno. Todavía hay comentarios interesantes y un Bien, par de bien. preguntas más. Estamos dentro del tiempo. Por favor, a las órdenes. Felipe Caorsi nos pregunta, ¿cómo manejas los ataques de pánico? ¿Cómo manejar, supongo, los ataques de pánico? Bueno, ese tema es uno de los que más me gusta trabajar, porque los ataques de pánico son quizás de las enfermedades mentales más feas de padecer. Ustedes piensen que un ataque de pánico es la persona creyendo y teniendo la seguridad de que se va a morir todo el tiempo. Es como que vivís tu último segundo de vida todo el tiempo. Esto es ataque de pánico, que no es lo mismo que ataque de ansiedad. El ataque de pánico tiene dos áreas en las cuales hay que trabajar sí o sí, que es el área farmacológica, y yo lo voy a explicar bien sencillo porque es muy difícil, pero voy a intentar explicar por qué es importante lo farmacológico. Hay una parte del cerebro que se llama amígdala, que lo que hace es regular las emociones. Cuando una persona tiene ataque de pánico, esa amígdala está como hipersensibilizada, entonces todo le va a generar ataque de pánico. Nosotros sin un ansiolítico trabajar un ataque de pánico, o mejor dicho, lo vamos a trabajar más rápido si podemos trabajar farmacológicamente. El ansiolítico no va solo, va con un antidepresivo, porque el ansiolítico baja los neurotransmisores de bienestar, entonces puede deprimirse después. Por eso se da ansiolítico con antidepresivo. Luego de que esa amígdala empieza a sanarse, se empieza con la terapia psicológica, ¿no? Empezar a trabajar con la forma de pensar, con la exposición a los ataques de pánico son muy amplios. Hay gente que tiene ataque de pánico porque ve un ave, hay gente que tiene ataque de pánico porque va a un estadio.
cada persona le despierta el ataque de pánico distintas cosas. Entonces, eso luego de que se trabaja con la parte farmacológica, se empieza con la terapia psicológica, y la verdad que si se hacen las cosas serias, y por eso yo decía que me encanta trabajar eso, porque la persona siente como que se les salva la vida, entre comillas, porque es muy feo sentir ataque de pánico, y así como es muy feo, es muy lindo ver cómo la persona se recupera, y aparte tiene algo bueno. La gente que tiene ataque de pánico valora la vida 10 veces más cuando se siente bien, porque la disfruta de una manera mucho más quizás porque ustedes fíjense que alguien que piensa que se está por morir varias veces en el día y luego ya no lo siente más eso, le genera como esa sobrevaloración de poder sentirse bien. Y acompañar eso en el proceso de terapia es algo muy reconfortante como técnico, ¿no? Y como ser humano también. Sí, pues mira, lo importante que es por lo menos tener una información básica de lo que es un ataque de pánico, ¿no? Porque uno puede creer que simplemente decirle a la persona que se calme es suficiente, y como tú explicabas pues hace un rato, tiene que ver también con una química del cuerpo, y la persona, por mucho que quiera sentirse bien, pues no puede acceder a esa calma simplemente por desearlo. Tiene que equilibrarse esa química orgánica. Qué importante saber esto. Bien, felicitaciones también tenemos de parte de Irán Dota, y nos visita desde el Club Juan Lacase. Gracias por acompañarnos. La señora Olga Sánchez está en la frontera, dice Pazbrui. Wow, saludos por allá. Bien. La RARTE dice que tiene problemas de conectividad. Carlos Salvadori nos cuenta que personalmente sufrió un infarto hace 6 años y no se podía explicar la causa. El cardiólogo le dijo que se trataba de estrés, ¿no? ¿Cómo puede el estrés influir en la salud física? ¿Nos podrías hablar un poquito de eso, Nicolás? Claro. El cerebro es básicamente el cerebro y el estómago, el sistema digestivo se está descubriendo ahora, son como los timones en muchos aspectos de nuestra salud. ¿Por qué? Porque generan químicos. Entonces, esos químicos, dependiendo cuáles sean, dependiendo la calidad, dependiendo la intensidad, lo que influye obviamente en lo que influye es en la salud del cuerpo. El estrés, uno de los químicos que se dice que es uno de los más peligrosos, es el cortisol. El cortisol es un químico que tiene como efectos, por ejemplo, tener complicaciones con la circulación. Entonces, eso, 1 semana, 2 semanas, no hay ningún problema. Pero ustedes imagínense que un cerebro en un estrés elevado durante muchos años, esos problemas circulatorios, tiene también relación con el colesterol, tiene relación con la presión. Es evidente que durante muchos años va a tener una relación con la salud cardiológica. Y a veces a uno le suena extraño, pero el hilo es bien simple. Nuestros pensamientos generan químicos, los químicos generan emociones, y las emociones nos generan buena salud o mala salud. Esto que suena tan sencillo tiene una explicación súper compleja de las relaciones de la mente con el cuerpo, ¿no? Que se siguen estudiando. Pero obviamente puede haber un infarto generado por estrés en cierto plazo y con cierta intensidad, pero puede, sí. Es posible. Pues sí, tan importante es conocer todas estas cosas y cómo buscar, cada persona en particular puede buscar qué cosas le alegran, le conectan con lo bello de la vida, con el sentido de vivir.
Y todo eso que nos has comentado, Nicolás, es tan importante, además de los vínculos, porque los seres humanos pues no podemos vivir solos, ermitaños. Necesitamos vínculos para generar esos estados de ánimo productivos, de felicidad y estar sanos. Así que sí, muchas felicitaciones de todas las personas que nos están acompañando. Creo que no hay más preguntas por ahora. Ha sido sumamente interesante esta charla Muchas y gracias. conocer esos tips que podemos, que tenemos a cargo, que sí podemos hacer cada uno de nosotros es tan importante hoy día, sobre todo para las personas que tenemos cerca, ¿no? Para nosotros mismos, para cuidarnos, porque como decía Liber, nos tenemos que poner primero la mascarilla de oxígeno para poder cuidar a otros. Y las personas que tenemos cercanas y bueno, tantos proyectos que tenemos de apoyo a comunidades y en este sentido creo que el club también se aboca a ayudar a las personas que tenemos alrededor en la comunidad. Bien, Valentina creo que tiene alguna pregunta. Sí, a Valentina la tengo aquí al lado, ¿no? Ella aparece en otra pantallita, pero estamos las dos en la misma habitación. Valentina nos pregunta cómo puede afectar hasta el suicidio, y esa es una de las especialidades de Nicolás, así que nos podrías hablar un poquito más, ampliarnos este tema, Nicolás. Sí, el suicidio es un tema que tiene mucha información confusa en la vuelta y muchas veces se piensa que las personas con mucha depresión son las que más se suicidan. En realidad, viste que yo he tomado algunos cursos con el profesor que estudia más suicidología en Estados Unidos, que fue presidente de la academia, David Jobs se llama. Él lo que nos decía es que está mucho más relacionado con la impulsividad de la persona que con la depresión. Entonces, las personas más impulsivas son las que tienden a cometer el suicidio. Y en ese sentido, nuevamente, hay dos áreas en las que se puede trabajar. Primero tenemos que ver cuál es la incidencia de lo orgánico. Por ejemplo, si hay una depresión muy profunda o hay algún trastorno de personalidad que sea de tipo orgánico, hay que trabajar sí o sí con farmacología. Hay mucha gente que no le gusta el tema de la medicación. Es entendible, también se puede trabajar solamente con terapia psicológica, que tiene también efectos similares, pero la combinación siempre es lo que se ve con mejores resultados. Y en el tema del suicidio hay que tomar a cada persona en particular. No todos sienten los mismos motivos. En lo que es el suicidio se dice siempre que no es que la persona se quiera matar, sino es que no puede o no quiere seguir viviendo como está. Entonces ahí abocar toda nuestra fuerza, intentar hacer nuestro máximo esfuerzo para que eso que hace que la persona no quiera seguir viviendo así, muchas veces se puede cambiar. Yo diría en la mayoría de las veces se puede cambiar. Y trabajar en eso va a generar el efecto inverso, que la persona pueda valorar esa vida, la pueda disfrutar. Es eso a modo de resumen, ¿no? Pero el estrés obviamente es un factor que influye, porque el estrés lo que genera, un estrés excesivo, es tener una vida que no es disfrutable. Evidentemente eso va a incidir a la hora de tener esos pensamientos o esas intenciones suicidas. Sí, es un tema tan escabroso. Yo preguntaría, Nicolás, ¿cómo puede uno detectar que una persona, un familiar cercano, un amigo, una amiga, pueda tener estos pensamientos suicidas o esta intención? Bien. Empiezo con una noticia no buena, es que hay veces que es muy difícil detectarlo, pero sí hay aspectos en los que podemos tener en cuenta. Uno de ellos es los cambios repentinos de humor. Si nosotros conocemos que la persona siempre tuvo cierta forma de ser y hay un cambio drástico de un día para el otro, es que esa persona está atravesando alguna situación
muy negativa seguramente. Otro es tener mucha percepción del lenguaje de la persona, de lo que está comunicando. Muchas veces hay mensajes implícitos, mensajes ocultos, de que ya está cansado de vivir así. Hay una frase que es un mito en lo que es suicidología, que es: la persona que se va a matar no lo anda diciendo. Eso es un mito. Hay gente que lo dice muchas veces y después lo hace. Entonces, si nosotros podemos percibir a aquel que sí lo anda diciendo, nos acerca a poder ayudarlo, ¿no? Es un tema que es muy desgastante sin ayuda, porque la persona se puede suicidar en cualquier momento, y para un familiar es muy difícil estar 100% del tiempo ahí con la persona, sobre todo en los tiempos de hoy que todos tenemos responsabilidades y cosas que hacer, ¿no? Pero eso, prestar atención a la comunicación, notar cambios de humor, notar esto que son las conductas basales, si está durmiendo a destiempo, si está dejando de comer, todo cosas que por sí solas no nos dicen que va a ser eso, pero que sumadas nos pueden llevar a percibirlo, que la persona está con esos pensamientos. Sí, muchísimas gracias, Nicolás. Ahora sí creo que no tenemos más preguntas. Ha sido excelente toda esta información que nos has compartido. Yo no estoy en mi computadora en este momento, pero vi que hay la Organización de Psicología de acá de Uruguay, que tiene una página web y hay algo de información allí. ¿Tú nos podrías compartir dónde podemos buscar información pertinente para conocer un poco más sobre el tema? Sí. Bueno, cualquier persona puede entrar a LIA, por ejemplo, que tiene varios recursos para distinto tipo de situaciones que las personas estén viviendo. La página del Ministerio de Salud Pública, la página de Facultad de Psicología, ponen los nombres y no sé las direcciones exactas, pero en internet aparece. La de psicología es .edu.uy. Depende de lo que estén atravesando los recursos del Estado, por ejemplo, que existen. Y si no, me preguntan directamente que al yo estar trabajando en el Estado tengo un contacto directo con algunos sectores, tanto privados como públicos, de ayuda, de atención psicológica, que les pueda ofrecer sin ningún problema la información, los datos de contacto. Sí, gracias. Hay también creo que una línea 0800 gratuita para información, para ayuda. Sí, el Ministerio de Salud tiene 0800 para el tema del suicidio. Ok. Que lo tiene en la página, no sé el número exacto, pero está en la página bien visible. Bien, Nicolás, la verdad que muy, muy interesante. Para los compañeros que se fueron sumando unos minutos arrancada la transmisión, Nicolás es psicólogo y yo quiero destacar una cosa muy importante. Cuando uno siente que está frente a un profesional, siente un alivio bárbaro. Grandes problemas están sucediendo en este país porque los profesionales no asuman la responsabilidad que tienen de hacer bien su trabajo, y en todas las áreas: al arquitecto que se le cae una casa, al constructor que se le raja, al médico que termina embromando de repente la salud humana por una mala praxis, y la responsabilidad gigante que tiene un psicólogo, como yo decía, que está manipulando, en el buen sentido, hilos invisibles. Entonces, yo creo que tenemos que reivindicar la responsabilidad que tenemos todos, profesionales y no. El profesional, porque para eso es un profesional, para eso estudió y para eso tiene un título al que tiene que hacerle, al que tiene que tributarle. Entonces, me parece que encontrar jóvenes valores en este país es una cantera increíble y que tiene que ser inagotable de recursos que en algún momento sin duda nos van a estar tirando una piola, una cuerda.
yo destacar algunas cosas de la figura de Nicolás también, que son públicas, porque lo he visto en la prensa o porque lo he visto en redes sociales. Él hace ya algunos años empezó a trabajar con víctimas de la violencia, con aquellas personas que le habían matado a un padre, un hijo, y yo vi las expresiones de esas asociaciones dándole valor a la figura de la persona que los estaba sacando de ese grave momento. No les iba a retribuir su pérdida, pero por lo menos era una cuerda a la que se aferraban. He visto también en algunas publicaciones algunas destacadas figuras que han pasado por alguna situación, como un relator de fútbol que todos ustedes conocen, y que él en distintos medios de prensa siempre hizo mención a la importancia de tener al licenciado Vivas en ese momento, que lo ayudó a reconstruir ese camino en un momento donde eran palos y palos. Entonces me parece que hay que reivindicar este tipo de cosas, porque Uruguay peca muchas veces de no felicitar el éxito, de no tributarle el éxito que las personas tengan en el hacer bien las cosas, porque en definitiva el éxito yo creo que no es más ni menos que el resultado de hacer bien las cosas, y por tanto me parece que es de buenas personas reconocerlos, primero porque al reconocer le vamos abriendo puertas, y eso me parece muy buena cosa. A veces uno siente cierta bronca, y capaz que hasta uno necesita un psicólogo cuando tiene que tirar piñas y patadas para todos lados para mostrarle lo mal que se están haciendo las cosas a veces en organismos públicos, a nivel de obras, en distintos ámbitos, y uno a veces dice, pucha, pero si esto se arreglaría con mayor trabajo, con mayor conciencia de todos nosotros. Así que en nombre del Rotary Club Trade Center Montevideo, de todos mis compañeros, te queremos felicitar y agradecer por tu tiempo, y ojalá que tengamos que llamarte un montón de veces más, y sé que vas a estar ahí dispuestos a dar una mano. Gracias. Muchísimas gracias, Liber, por tus palabras. Muchísimas gracias, Samantha, y como bien decías, estoy siempre a las órdenes en lo que precisen, y porque valoro y porque admiro el trabajo que hacen ustedes, y simplemente siento que lo que pueda aportarlo, lo voy a hacer. Perfecto, Gracias. Samantha, no sé si tenés algo más ahí de último momento, como para ir dando cierre a esta linda Y y de último productiva reunión. momento, devolver los saludos de Carolina Gadea, que nos visita desde el Club Rotary Boulevard. También creo que levantó la mano Cecilia, no sé si deseas comentar algo, Cecilia, te podemos abrir el micrófono. No, era más bien para aplaudir. Era para felicitar a Nicolás, que muy buena la charla, y bueno, y felicitarlos a ustedes por este importante evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Cecilia, por visitarnos. Blanca Paul, también quiero extenderle un saludo. No sé de qué club estás, pero tenía presente saludarte. Creo que no tienes el micrófono habilitado, Blanca. Ha sido una charla muy fructífera con un joven orador de mucho futuro que ha abordado un tema que nos está preocupando a todos, pre-pandemia y post-pandemia enormemente. Así que de una gran ayuda ha sido su exposición, y también felicitar a este Nobel Club por su iniciativa, y que siga brindándonos otras oportunidades de debate tan fructífero como este. Un abrazo rotario a todos, y muchas felicitaciones también en nombre de mi club Tres Cruces Congreso de Abril. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Blanca. Gracias. Bueno, presidente, Bueno. ya dejamos en sus manos el cierre de la reunión. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias de nuevo a Nicolás
por su charla tan amena y tan comprensible de este tema tan importante hoy día. Y los invitamos cordialmente a nuestras reuniones. Vamos a estar mejorando nuestra forma de conexión por Zoom, de tener con antelación el ID y el enlace para conectar, pues tuvimos algunos inconvenientes al enviarlo a última hora, ¿no? Y varias personas me comentaron que no pudieron conectarse. Entonces, esto de la tecnología también es un aprendizaje que estamos recorriendo juntos y esperamos pues poder tenerlo en próximas reuniones. Presidente. No, sí, sí, claro. La verdad que primero gracias a todos, un montón de gente amiga y este medio nos permite tenernos unidos. Hemos tenido unas semanas con muchísima actividad en la que venimos ayudando en distintos ámbitos. En las próximas semanas también tendremos algunas reuniones interesantes. Invité a un arquitecto a hablar sobre lo que es el reciclaje para lograr aislantes térmicos. La semana pasada, el viernes, dimos una charla hasta muy tarde en la noche para una cooperativa que estamos dando una mano bárbara, abriéndole un camino en la Agencia Nacional de Vivienda y en el Ministerio de Vivienda para poder terminar un montón de casas que están a mal construir y por el camino. Y la celulosa en ese caso va a ser una solución, y por tanto aquello de cuidar el medio ambiente va a colaborar con estas familias. Nos ha llevado un montón de tiempo y un montón de piñazos ahí dándolo, pero hemos abierto una brecha para poder colaborar. Y bueno, nada más, simplemente que queden conectados con nuestro club para estas nuevas instancias que creo que van a ser muy productivas también para sensibilizar en distintos ámbitos que son de actualidad y que son importantes para seguir avanzando. Así que me despido de todos ustedes, de todos los compañeros, y nos estamos viendo el próximo miércoles 12:30, así que muchas gracias para todos. Nos vemos, hasta luego. Un saludo a todos. Gracias. Va el enlace después.